Días. Mi nombre es María del Carmen Vázquez Chávez y hoy hablaré sobre unos filósofos muy importantes. El primero es Juan Jacob Rousseau. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Su madre murió poco después de su nacimiento y su padre, un modesto relojero, lo crió hasta que tuvo que huir por un problema legal. Rousseau pasó una infancia solitaria, rodeada de lecturas y naturaleza. Durante su juventud viajó por Europa desempeñando oficios humildes como copista, músico y secretario. En París conoció a los filósofos Diderot y Voltaire, participando en la Enciclopedia, el gran proyecto intelectual de la Ilustración. A pesar de pertenecer a esa corriente, Rousseau se distanció del pensamiento racionalista dominante, criticando el excesivo culto a la razón y defendiendo la sensibilidad, la moral natural y la bondad innata del hombre. Vivió en pobreza, sufrió persecuciones por sus ideas religiosas y políticas y murió el 2 de julio de 1778. En su obra Discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de 1755, sostiene que en el estado natural el hombre era libre y feliz y bueno, pero la sociedad lo corrompió al crear la propiedad privada y el egoísmo y la ambición. El hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado. Para Rousseau, el desafío era educar al ser humano sin corromper su naturaleza y que ahí surge su obra pedagógica más importante. El Emilio o de la educación. Esta obra se considera la base de la pedagogía moderna. Rousseau la escribió como una novela filosófica donde describe la educación ideal de un niño llamado Emilio. A través de este personaje, Rousseau presenta como forma un hombre libre, virtuoso y feliz. El libro fue prohibido en Francia y Suiza por considerarse subversivo, ya que criticaba la Iglesia, al Estado y a la educación tradicional. Sin embargo, su influencia fue enorme. Ideas principales de El Emilio. La educación debe de seguir el desarrollo natural del niño. El maestro no debe imponer conocimiento, sino acompañar el proceso de crecimiento. 2. El niño aprende por experiencia. No debe llenarse su mente de palabras vacías, sino permitirle descubrir el mundo por sí mismo. 3. Libertad guiada. El educador debe permitir que el niño cometa errores y aprenda de ellos guiando sin reprimir. 4. Educación moral y emocional. El objetivo no es solo instruir, sino formar el carácter y los valores. 5. Etapas del desarrollo. Rousseau divide la educación en 5 fases: infancia, niñez, adolescencia, juventud y madurez. Otras obras fundamentales es Discursos sobre las ciencias y las artes, 1750. Critica cómo el progreso científico ha corrompido la moral. 2. Discursos sobre la desigualdad entre los hombres, 1755. Analiza cómo la sociedad destruyó la igualdad natural. 3. El contrato social, 1762. Obra política donde plantea la voluntad general y la soberanía popular. 4. Confesiones de 1782. Autografía en la que expresa su vida interior y sus pensamientos más íntimos. Sus aportaciones pedagógicas sería una educación natural y libre, atención a las etapas evolutivas del niño, primacia de la experiencia sobre la memorización, el maestro como guía, no como autoridad, educación moral y afectiva antes que intelectual. Rose cambió la manera de entender la educación. Antes de él, los niños eran tratados como adultos pequeños. Después de él,
Se reconoció su infancia como una etapa única y valiosa. Su pensamiento influyó en Pestalozzi, quien aplicó su pedagogía natural al aula. El siguiente sería Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en Zúrich, Suiza. Estudió teología y derecho, pero desde joven se sintió atraído por los problemas sociales y educativos. Influenciado por Rousseau, decidió dedicarse a mejorar la vida de los pobres a través de la educación. Intentó aplicar sus ideas en una granja llamada Neuhof, donde acogió niños huérfanos y los educó combinando el trabajo agrícola con el estudio. Aunque el proyecto fracasó económicamente, fue el inicio de una profunda reflexión pedagógica, que lo llevó a crear su método educativo humanista. Posteriormente fundó varias escuelas y dirigió institutos experimentales en Yverdon y Burgdorf, que se convirtieron en modelos pedagógicos en toda Europa. Murió en 1827, respetado como el padre de la escuela popular moderna. Su filosofía educativa se basa en tres principios fundamentales: amor, intuición y actividad. Pestalozzi afirma que el niño debe desarrollarse como un ser completo uniendo mente, corazón y manos. La verdadera educación no consiste en llenar la mente, sino en desarrollar todas las facultades del ser humano. Creía que los niños no podían aprender solo repitiendo palabras, sino observando, manipulando y viviendo lo que aprendían. Su método intuitivo consistía en empezar por lo concreto antes de llegar a lo abstracto. Por ejemplo, aprender geometría observando figuras reales o aprender a leer viendo objetos y letras a la vez. Principales obras: Leonardo y Gertrudis, 1781. Novela que muestra cómo una madre sencilla logra educar a sus hijos con amor y sentido moral. Representa su ideal de educación popular. 2. Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Explica su método pedagógico basado en la intuición, la observación y la práctica. 3. Carta sobre educación infantil, 1818. Reflexiona sobre la importancia del afecto y la moral en los primeros años. Métodos Pestalozzi. Pestalozzi propuso un método activo y humano resumido en educar la cabeza, desarrollar la inteligencia mediante la observación, educar el corazón, formar sentimientos morales, educar las manos, enseñar habilidades, prácticas. Su enseñanza se basa en el orden natural del aprendizaje, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido. El maestro debía ser guía y ejemplo moral, no solo un juez ni un castigador. Frases importantes de Pestalozzi. La educación es la armonía del corazón, la cabeza y la mano. El amor es el eterno fundamento de la educación. El maestro que no ama a los niños no puede enseñarles. Influencias y legados de Pestalozzi. Pestalozzi transformó la educación popular y primaria. Gracias a él se crearon escuelas más humanas donde el niño era visto como un ser activo. Su pensamiento influyó en Froebel, creador del jardín de infancia; Montessori, en la autoeducación; de Crowley, en el aprendizaje globalizado; Freire, en la educación para la vida. Hoy su visión integral inspira los modelos educativos que promueven la educación emocional, social y cooperativa. El siguiente filósofo es Paulo Freire. Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Su infancia estuvo marcada por la pobreza durante la Gran Depresión de 1929. Esta experiencia lo hizo comprender la desigualdad social y le inspiró su vocación por la educación de los oprimidos. Estudió Derecho, aunque nunca ejerció. En cambio, se dedicó a la enseñanza y trabajó en campañas de alfabetización con campesinos. En 1964 fue encarcelado por sus ideas
progresistas y luego exiliado durante 15 años viviendo en Chile, Suiza y Estados Unidos. Regresó a Brasil en 1980 donde continuó su labor educativa hasta su muerte, en 1997. Freire consideraba que la educación es un acto político y liberador. Criticó el modelo tradicional que llamaba educación bancaria, en el que los alumnos son receptores pasivos y el maestro deposita el conocimiento. En su lugar propuso una educación dialógica basada en el diálogo, la reflexión y la acción. Nadie educa a nadie, se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. El objetivo de la educación debía ser la concientización, es decir, que los oprimidos tomen conciencia de su realidad y trabajen para transformarla. Obras principales de Freire. Pedagogía del oprimido, 1970. Su obra más conocida, analizada la relación entre opresores y oprimidos y propone una educación liberadora basada en el diálogo y la conciencia crítica. 2. La educación como práctica de la libertad, 1967. Expone cómo la alfabetización puede ser una herramienta de emancipación. 3. Cartas a quien pretende enseñar, 1993. Reflexiona sobre el papel ético, humano y político del docente. 4. Pedagogía de la esperanza, 1992. Reafirma su fe en la educación como un medio de transformación social. Pedagogía de la autonomía, 1996. Aborda la formación del educador como sujeto ético y responsable. Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Guadalupe Salinas Mateos y les hablaré acerca de algunos filósofos. El primero es Alexander Neil. Su fecha de nacimiento es el 17 de octubre de 1883. Fallece el 23 de septiembre de 1973 en Inglaterra. Fue profesor, educador, escritor y pedagogo, conocido por fundar la Escuela de Summerhill y defensor de la educación libre. Neil nació en una familia de maestros y comenzó su carrera como profesor en Escocia. Sin embargo, pronto se sintió frustrado con el sistema educativo tradicional, al que se consideraba autoritario, represivo y basado en el miedo. Durante años, como educador, se interesó en las ideas de la psicología, el anarquismo pedagógico y las corrientes progresivas de la educación como promovidas por John Dewey y María Montessori. A partir de esto, desarrolló sus propias ideas sobre la educación centrada en el niño. Les hablaré de algunos principios de la teoría de la educación de Neil. Libertad, no libertinaje. Neil defendía que los niños debían tener libertad para elegir cómo y cuándo aprender, siempre que no afectara la libertad de los demás. Autogobierno escolar. En la escuela, las decisiones importantes eran tomadas en reuniones democráticas, donde el alumno y el profesor tenían el mismo voto. Educación emocional antes de la académica. Neil creía que el bienestar emocional era más importante que los logros académicos, como que el niño feliz aprendiera por sí mismo cuando estuviese listo. Ausencia de coerción. No se obligaba a los alumnos a asistir a clases, se valoraba más el aprendizaje por interés genuino que por obligación. En 1921 Neil fundó Summerhill en Alemania y luego la trasladó a Inglaterra, donde se convirtió en un modelo pionero de la educación democrática y libre. Esta escuela se basaba por completo en sus principios. Los niños podían elegir ir o no a clases, participaban en la gestión del colegio,
Se fomentaba la responsabilidad personal y el respeto mutuo. Sumergir fue duramente criticada por los sectores más conservadores, pero también fue muy influyente en movimientos educativos alternos. Neil es considerado uno de los grandes reformadores de la educación del siglo XX. Su enfoque tradicional desafió las normas autoritarias en la escuela tradicional y ayudó a abrir el camino para métodos educativos más humanos, democráticos y centrados en el niño. La escuela de Summerhill sigue fundando hoy en día bajo la dirección de su hija. Ahora les hablaré de Jean Piaget, en 1980 en Suiza. Profesor, psicólogo, biólogo, epistemólogo y pedagogo. Conocido por ser padre de la epistemología genética y creador de la teoría del desarrollo cognitivo infantil. Jean Piaget comenzó su carrera como biólogo estudiando músculos. Más tarde se interesó en la psicología y desarrollo infantil. Al observar cómo los niños piensan, se dio de cuenta que no razonaban como adultos, y eso lo llevó a investigar el pensamiento infantil. Trabajó en París con niños junto a Alfred, creador del test de la tecnología, de lo que impulsa a estudiar profundamente cómo los niños aprenden y construyen el conocimiento. Jean Piaget propuso que los niños desarrollan su inteligencia en etapas. No solo aprenden más a medida que crecen, sino cambian la forma en la que piensan. Esquemas son estructuras mentales que usamos para entender el mundo. Desde bebés comenzamos a formar esquemas, por ejemplo, chupar como forma de explorar, asimilación y acomodación. Asimilación, adaptar nuevas experiencias y esquemas que ya existen. Acomodación, a cambiar los esquemas para adaptar a nuevas experiencias. Ambos procesos ayudan a construir el conocimiento. Etapas del desarrollo cognitivo. Piaget propuso 4 etapas por las que se pasan en el pensamiento infantil. Etapa sensora motriz de 0 a 2 años. Preoperacional de 2 a 7. Operaciones concretas de 7 a 11 y operaciones formales de 12 a más años. Piaget observó a sus propios hijos y también trabajó con los niños en sus investigaciones. Les hacía preguntas simples o les daba pequeños experimentos para ver cómo razonaban. Por ejemplo, poner agua en un vaso de diferentes formas para ver si entendían que era la misma cantidad. Utilizó un método clínico, es decir, entrevistas abiertas y observación directa para entender que los niños construyen el conocimiento. Jean Piaget revolucionó la forma en la que entendemos el desarrollo infantil. Su teoría influye profundamente en la educación, mostrando que el aprendizaje debe adaptarse al nivel de desarrollo del niño. Aunque algunas ideas han sido revisadas o ampliadas por psicólogos posteriores, su trabajo sigue siendo fundamental en la psicología educativa y el desarrollo. Ahora les hablaré acerca de Crowley. Su nombre completo es Jean Aubrey de Crowley. Nace el 23 de julio de 1701. Fallece el 10 de septiembre de 1932. Profesor, médico, psicólogo y pedagogo y educador. Conocido por fundador del método global y de la educación centrada en los intereses del niño.
De Crowley comenzó su carrera como médico especializado en neuropsiquiatría infantil. Al trabajar con niños con discapacidades, se interesó profundamente por la educación adaptada a sus necesidades. En 1901 fundó en Bruselas un instituto para niños con discapacidades. En 1907 creó la Escuela para la Vida por la Vida, donde aplicó su método educativo centrado en el interés del niño. De Crowley observó que los niños aprenden mejor cuando el conocimiento está relacionado con sus intereses reales, como la vida cotidiana. A partir de esto desarrolló su teoría con elementos claves. Centros de interés. El aprendizaje debe organizarse en torno a temas de interés al niño, como la comida, la familia, el trabajo, la naturaleza, etc. Estos temas permiten integrar distintas materias: ciencia, lenguaje, matemáticas y de forma natural. Método global. El niño percibe la realidad como un todo, no como partes separadas. Por eso propone enseñar de forma global, por ejemplo, un texto completo con sentido y no fragmentada palabras sueltas. Primero se entiende el conjunto y se realizan las partes. Por ejemplo, primero una historia y luego su enseñanza gramática o vocabulario relacionado. De Crowley estructuró su método en 3 etapas de aprendizaje. Observación. El niño observa que la realidad, objetos, fenómenos o situaciones. Asociación. Relaciona lo observado con lo que ya sabe y construye nuevo conocimiento. Expresión. Expresa lo aprendido a través del lenguaje, el dibujo, la escritura u otras formas. Escuela activa. El niño es protagonista de su aprendizaje. Se fomentan autonomía, la actividad manual y la experimentación y el trabajo en grupo. El maestro es una guía, no una figura autoritaria. En la escuela, los contenidos se organizaban en torno a proyectos o temas reales, no por materias. Se creaban ambientes ricos en estímulos, con materias accesibles adaptados al desarrollo del niño. La lectura, escritura y cálculos se enseñaban de forma contextualizada, es decir, como herramientas útiles para explorar e investigar. De Crowley fue uno de los grandes pioneros de la educación activa y personalizada. Su enfoque influyó en otras corrientes como la de Montessori y sigue siendo una referencia pedagógica alternativas. Hoy en día muchas escuelas usan el método inspirado en De Crowley, especialmente las que priorizan el aprendizaje por proyectos y la globalización del saber. Bueno, el último filósofo del que le voy a hablar es de María Montessori. Nombre completo: María Tecla Artemisia Montessori. Nació el 31 de agosto en 1970 en Chiariavalle, Italia. Fallece en 1952, el 6 de mayo. Médica, pedagoga y psicóloga y filosófica. Conocida por fundar el método de Montessori, una de las pedagogías más influyentes en el mundo. Fue una de las primeras mujeres médicas de Italia. Se graduó en 1896.
Comenzó su carrera atendiendo a niños con discapacidades mentales, lo que la llevó a interesarse por la educación y el desarrollo infantil. A través de la observación y la práctica del desarrollo de un método pedagógico basado en la libertad, la autonomía, el respeto por el ritmo natural del niño. En 1907 fundó la Casa de Bambini. Les hablaré acerca de cómo se llevó a cabo su teoría. En un barrio pobre de Roma, Montessori creó su primera escuela para niños de 3 a 6 años. De allí aplicó por primera vez su método de observación a los niños. El diseño materiales específicos y les dio libertad para elegir sus actividades. El éxito fue tan notable que su método se difundió por Europa y América. Educación basada en la libertad con límites. El niño es libre de elegir qué quiere aprender dentro de un entorno preparado y con normas claras. Ambiente preparado. El aula está organizada para que el niño se mueva libremente y acceda a los materiales didácticos diseñados especialmente para su desarrollo. Todo está adaptado a su tamaño y etapa de desarrollo. Montessori creó materiales sensoriales y manipulativos que enseñan conceptos abstractos de forma concreta, como tratar, leer y planificar. Cada material tiene como propósito específico y permite que al niño autocorregirse sin ayuda del adulto. Autoeducación y autonomía. El niño aprende por sí mismo a través de la experiencia, sin que el adulto lo dirija todo el tiempo. Esto fomenta la independencia, la concentración y el amor por el aprendizaje. El rol del maestro es un guía u observador, no figura autoritaria. Su tarea principal es observar, preparar el ambiente y acompañar sin intervenir innecesariamente. Periodos sensibles. Montessori observó que el niño pasan por etapas en las que están especialmente receptivos para aprender ciertos aspectos, lenguaje, orden, movimientos, etc. Aprovecha estos momentos es claves para aprender natural. Etapas del método de Montessori. De 0 a 6 años, primera infancia, desarrollo de sensorial, lenguaje, movimiento y orden. Infancia media, de 6 a 12, pensamiento abstracto, imaginación, trabajo en grupo. Adolescencia, de 12 a 18, autonomía, vida práctica, pensamiento crítico y social. Su método ha sido aplicado en miles de escuelas en todo el mundo. Fue denominada al Premio Nobel de la Paz en 3 ocasiones. Su enfoque sigue influyendo en la educación alternativa y la neuroeducación y la educación inclusa.